Olá, ¿se oye? Mi nombre es Angélica Haddad, yo soy fotógrafa. Nací en Brasil, aunque soy también madrileña, así que yo me defino siempre como madrioca. Yo cuando hablo de mi trabajo, en general yo empiezo presentando a mi familia, porque yo nací en una familia muy colorida en Brasil. Mi padre era el hijo de una niñera, de quien él heredó un intenso color de chocolate. Él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. La matriarca, mi abuela, tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo como un yogur de vainilla y de fresa, como mi tío y mi primo. Mi madre es hija de una descendente de los pueblos originales. Es una mezcla entre avellana y miel. Ella tiene dos hermanas, una en un tono de cacahuete tostado y la otra dotada beige, como una tortita. Obviamente, nacer en una familia así, el color nunca fue importante para mí, pero fuera de casa las cosas eran absolutamente diferentes. Yo nací en Brasil, el último país en el continente americano que abolió la esclavitud. También fue el país que más recibió seres humanos desde el continente africano que fueron esclavizados. Así que, obviamente, mi experiencia fuera de casa era completamente diferente de la que yo tenía en casa. Así que, una cosa que siempre me olvido. Bueno, yo vine a España porque me enamoré de un español, Rosa. 5 minutos en sol, está rojo como un langostino. Así que una de las cosas que empezó a perseguirme fue el hecho de que la gente me preguntaba qué color iba a ser mi hijo. Que obviamente para mí no me importaba nada, pero parecía que era algo muy importante para los otros. Así que con esto en mente y con toda una historia personal, yo decidí hacer un trabajo. Yo nunca entendí por qué seres humanos estaban clasificados en esos colores, obviamente. El blanco, el negro, el rojo y amarillo, aparte asociados a un concepto viejo como la raza. Tampoco entendí cuando mi profesora llegó en casa y me presentó ese lápiz de color, rosa. Pero ella me dijo que se llamaba color carne. Así que yo tenía 6 años y una gran mezcla de colores en mi cabeza. Con eso en mente, utilicé mi oficio como fotógrafa para crear un proyecto llamado Humanai. ¿Qué hago? ¿Cómo podía enseñar como yo veía el mundo? Así que yo hago fotos en fondo blanco, cojo un cuadradito de 11 por 11 píxeles de la nariz, pinto el fondo y busco el correspondiente a una paleta de colores llamada Pantone. Para quien no sabe, si yo quiero hacer una camiseta, enseñar a alguien del otro lado del mundo que quiero algo rojo, rojo significa muchos rojos, ¿no? Hay muchos rojos. Entonces, para estar segura de qué color quiero exacto, yo comparo con una paleta y otra persona puede entender como un lenguaje de colores, ¿no? En este caso, yo tengo que decir que curiosamente no he encontrado ningún ser humano que encajase en la numeración que sí esa codificación tiene para el color blanco y para el color negro. Pero seguimos. Así que esto es el trabajo que es muy parecido con mi cena de Navidades en casa. Bueno, yo empecé aquí. Esa es mi primera exposición individual. Es una galería llamada Max Estrella en Madrid, donde gané el premio de mejor exposición en el festival llamado Foto España. Pero la cosa es que yo estaba ahí, pero no estaba contenta. Había algo que me incomodaba. No conseguía que gente que se parecía a mí estuviese en ese espacio. ¿Qué estaba haciendo yo mal para comunicar esa historia? Ya voy a contar cuál fue la solución. Tengo que ir a toda leche en 15 minutos. Pero quería antes enseñar esta pieza, que fue un antes y después en estar dentro del cubo blanco y pared para mí. Eso es en el Museo Leonardo da Vinci en Milán.
y está dentro del departamento de genética. Y me acuerdo perfectamente cuando me llamó el comisario, ¿por qué quiere mis fotos? ¿Tú sabes qué historia que estoy contando? Estoy contando la historia de mi familia. Y él me decía, en el fondo, estás haciendo exactamente lo que nosotros estamos haciendo en el departamento de genética del Museo Leonardo da Vinci. Estás hablando que somos parte del todo que es la humanidad, pero que cada uno de nosotros es único y diferente. Y aparte me usaba una metáfora muy bonita diciendo que si, como ser humano, si fuésemos una enciclopedia, en el último libro, en las últimas páginas, iban a estar ahí esas letritas que hacen cada uno de nosotros único. Así que, claro, yo empecé a disfrutar de ese trabajo cuando empecé a exponer en la calle, porque lo que descubrí es que aquí yo podía comunicarme con absolutamente todo el mundo, incluso con los que creían que no pertenecían a lo que era el mundo del arte, que tenían miedo de este espacio. Pero la idea de exponer en la calle me llevó a hacer cosas como estas. Esto es en Quito, en Hábitat 3, que es el encuentro de las Naciones Unidas para hablar sobre el futuro de las ciudades. Y obviamente, si tenemos que hablar sobre el futuro de las ciudades, tenemos que hablar sobre nuestras ciudades diversas. Eso es en el Foro Económico de Davos, donde en 2017 me preguntaron, ¿quiere una exposición dentro? Falei, no importa si es menos 15 fuera, lo vamos a hacer fuera. Y durante este año, en 2007, yo no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero todos nuestros líderes han tenido que pasar por estas fotos y pasar por esa reflexión antes de entrar en lo que era el Foro Económico de Davos. Pero ¿cómo hago las fotos? Y ahí voy a contar un poco de cómo hago trampas. Durante 3 días, esa sesión de fotos fue en Chiasso, en Suiza, una ciudad que está en la frontera entre Suiza e Italia. Un lugar donde 6.000 personas cruzan todos los días. Puse el estudio en la calle principal, y durante 3 días estaba ahí abierto para quien quisiera. Pero ojo, siempre hago trampas. Las clases de italiano para los migrantes fueron en el estudio. Así que después de mirar la obra y hablar sobre ellas, los que querían podían voluntariar para posar. Lo mismo pasó que hicimos un desayuno con la residencia de mayores del pueblo, y los que quisieran, 90, o sea, gente hasta 92 años, 70, 90 años, muchas veces los que tienen un poco más de miedo de lo que es el otro, pues tomaron té conmigo, y los que quisieran posaron. También hemos trabajado con niños, que veréis que trabajo mucho con niños, y con niños de 10, 12 años. Hicimos un taller con ellos, y los que quisieron también posaron. ¿Qué pasó? Durante 2 meses lo que creamos en Chiasso fue la Piazza del Colore, donde toda esa gente que no hablaba y no se conectaban entre ellos y que vivían en la misma ciudad, fueron para verse, llevar su familia y celebrar quién ellos eran. Si la ciencia moderna deja claro que el concepto de raza no se aplica a la especie humana, ¿por qué seguimos separándonos y tratándonos de esta manera? Solo para hablar rápidamente en números, yo he hecho fotos en 20 países, en 35 ciudades en todo el planeta, desde Addis Ababa en Etiopía hasta Daegu en Corea del Sur, obviamente Brasil, España, Estados Unidos, Holanda. Nunca he encontrado nadie que pudiera encajar en lo que era el blanco y negro. Y siempre digo que la información más importante en mis fotos es exactamente la falta de información. No sabes quién es el pobre, quién es el rico, cuál es la orientación sexual, quién es el migrante o no, dónde hice cada una de las fotos. Lo que quiero invitar es que miremos a nosotros como seres humanos primero, y que sepan que hay gente que pertenece a la Forbes List, a la lista Forbes, hay gente que ha llegado como refugiado aquí en España. Yo he hecho fotos en escuelas, en favelas en Río de Janeiro, pero también en Suiza. En los headquarters de UNESCO en París, pero también he trabajado en un shelter, en una casa de acogida. Y todos juntos construimos lo que es Humanai. Pero hubo un momento que estaba bien dentro del mundo del museo, ya había aprendido que la calle era el lugar donde yo quería comunicar, pero yo sentía que estaba faltando algo. ¿Cómo de verdad yo podía cambiar la narrativa? Hacer fotos y colocar fotos en la calle no era suficiente. Yo tenía que hacer algo de verdad
para poder llevar ese diálogo a un otro lugar. Y ahí es el momento que yo salto del museo al cole. Así que, niños en todo el planeta, inspirados por Humanay, hacen su autorretrato. Pero la historia empieza así. Yo siempre que doy ese taller, esos niños con exatamente los mismos materiales, entran en escuelas con muchos recursos y con pocos recursos pueden hacer exactamente lo mismo, crean el color, cualquier color de piel en esa sala puede ser creado con esa mezcla de colores. Y siempre empiezo el taller celebrando la primera familia de Homo sapiens que decidiu salir do continente africano e ocupar o mundo. Eu não sei se eles estavam nesse viaje porque estavam em búsqueda de aventuras ou porque buscavam uma melhor opção de vida, mas todos nós só estamos aqui porque esta primeira família hizo esto. Assim que empezamos esse taller mezclando dois colores, o rojo e o verde, e hacemos um marrom. Aí, nesse marrom, ponemos um pouquinho mais branco, pues vai quedando mais clarito. Colocamos un poco más amarillo, se queda más tostadito. Ese color más claro, lo queremos dejar más rojizo, más rosado, pues ponemos un poco de rojo. Así que todos los niños son capaces de hacer su autorretrato y las obras de arte son infinitamente mejores que cualquier fotografía que yo pueda hacer. Esas son una pequeña muestra de lo que es ese autorretrato que hacen esos niños. Só que assim, eu fui aprendendo que trabalhar com niños, eu puedo ser um taller com 25 niños. Obviamente não sou muito eficiente, sou só uma angélica no mundo, mas como posso fazer para que isso seja viral na vida real? Esse é um projeto que hice em República Checa e lo llamó a atenção porque quando me chamaram, eu com meus próprios prejuízos he dicho que vou ser aí que quase não há diversidade. Mentira! A única coisa que quedou claro para esses niños é que branco era só o papel que eles pintavam, que absolutamente todos eles tinham também um color diferente e que havia que celebrar essas diferenças. Esses niños, eu formei a 48 adolescentes entre 15 e 18 anos que multiplicaram isso a 2.500 niños na região de Moravia, incidindo especialmente en la población gitana que tenían en el entorno de lo que es la región. Eso es en Madrid. La SCUNY es una escuela de formación de profesores. ¿Cómo no dar herramientas a los futuros profesores para que ya lleguen a clase sabiendo llevar esa conversación? Desde un lugar lúdico. Y ese es uno de mis ejemplos favoritos. Es un proyecto que hice año pasado, en 2018 en Chile. El gobierno era el anterior, ¿vale? Y fue un proyecto que hicimos con la UNESCO, la Secretaría de Educación y de Cultura, dentro de una cosa llamada Semana de la Educación Artística. Entonces, yo fui la artista de la Semana de la Educación Artística. He entrenado un grupo de 30 profesores que multiplicaron eso en 1.000 escuelas y hemos tenido el placer de tener 75.000 niños en todo el país haciendo autorretratos. Y el día 18 de mayo lo que hicimos fue un puertas abiertas, donde todos esos niños de todas esas escuelas lo que hacían era invitar a la comunidad y dejar claro que no hay, nadie es blanco y negro y que todos celebramos todos los diferentes colores que hay en nuestra clase. Entonces, esa es una de las instalaciones. Aquí es un otro ejemplo que llegaron a hacer un concierto. O sea, eso fue en el país entero y en muchas escuelas. Porque el objetivo es este. Empecé haciendo fotos, pero en el fondo yo sigo hablando conmigo misma, una niña de 6 años que estaba enfadada porque no entendía porque el mundo era dividido en blanco y negro y que jamás entenderá por qué seguimos hablando color carne. That's all, folks.